Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer un proyecto que lo he realizado porque la verdad me hacía falta tener un portamóviles o portatablet en la mesa de trabajo. En el canal hicimos uno hace ya bastante tiempo, que era una gallinita muy sencilla, pero que, como sabéis, me vine a vivir a Montevideo y la dejé en Madrid, así que no tenía ninguno para cumplir esta función. Se me ocurrió hacer este otro diseño, que veis que no tiene nada que ver con los que vemos habitualmente por internet, pero que creo que queda también muy bonito. Luego le he puesto estos detalles de estas florecitas que le dan siempre ese toque especial que buscamos en los trabajos. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, una tela principal. Después vamos a emplear estabilizador, que como veis es una goma espuma finita de unos 4 o 5 milímetros. Y por último tengo un acetato. Un acetato es un plástico, veis que es semirrígido, que es lo que nos va a permitir darle forma al trabajo. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzamos con una pieza que mide 42 centímetros por 26 de la tela principal. La vamos a doblar de esta manera longitudinalmente. Alineamos bien los bordes de la tela. Y en este lado, en el lado largo, vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro, con la excepción de un espacio de unos 8 o 10 centímetros que dejaremos sin coser. Con la costura dada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a doblar la tela de manera que la costura quede así, quede en el centro de la tira que estamos formando. Entonces, bien con el rodillo o con una plancha, vamos a abrir la costura. Mirad, los rodillos son la verdad que muy prácticos para, en trabajos como este, abrir la costura sin tener que usar la plancha. Vamos más rápido porque es simplemente abrir aquí un poquito. La pieza de estabilizador que vamos a utilizar tiene un tamaño de 42 y un ancho de 12, que es exactamente el tamaño en el que se nos ha quedado esta pieza una vez que hemos dado la costura. A continuación ponemos esta pieza con la costura hacia la mesa y encima vamos a colocar el estabilizador. Vamos a alinear perfectamente sus bordes y vamos a sujetar con pinzas en los extremos. Y justo en ambos extremos donde estoy colocando las pinzas vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Voy a colocarlas en el otro lado y continuamos. Con ambos pespuntes dados, lo que vamos a hacer es retirar el exceso de estabilizador justo al borde de la costura. Mirad, ya he recortado el exceso de estabilizador a ambos lados y ahora nos vamos al lado donde está la abertura. Es importante comentaros que la abertura la dejéis en uno de los extremos, porque luego vamos a tener que dar una serie de costuras y tenemos que introducir los acetatos para que quede en su forma correcta el sujetamóviles y nos interesa que esté a uno de los lados. Luego veréis exactamente por qué. Ahora simplemente vamos a darle la vuelta y vamos a sacar bien las esquinas y acomodamos la pieza. Mirad, ya he dado la vuelta a la pieza, hemos acomodado bien las esquinas y veis que la abertura nos queda justo en un extremo. Ahora en el extremo contrario vamos a hacer una primera marca con la ayuda de una regla a 2 centímetros del borde de la tela. Hacemos la marca y justo por aquí vamos a dar un pespunte con costura recta. A continuación tomamos las piezas de acetato, tienen un tamaño de 11 por 8 y tenemos que cortar un total de 3. Tomamos la primera de estas piezas, nos vamos a la abertura que habíamos dejado y la vamos a colocar llevándola al fondo de la pieza, donde justo acabamos de dar la costura. Puede que cueste un poquito, pero es simplemente ponerla en su posición sin que los bordes toquen y la vamos a empujar hasta el final. Vais a ver que una vez que la coloquemos sin que se enganche con nada va a ser bastante sencillo. Ahora ya empujamos. Mirad, ya tengo el acetato justo colocado al final, tocando con la costura que acabábamos de dar. Y ahora damos otra costura, en esta ocasión es a 8 centímetros de la primera. Vamos a hacer también la marca. Y esta costura va a coincidir con el final del acetato. Vamos a dar la costura y continuamos. Ya tenemos por tanto la primera pieza, veis que esto hace que quede rígido
la base del móvil. Vamos a por la siguiente y repetimos la operación. La vamos a colocar y en esta ocasión la tenemos que llevar justo hasta aquí, hasta donde hemos dado el último pespunte. Mirad, ya he colocado también este acetato. De nuevo hacemos una marca a 8 centímetros de la costura anterior y por ahí vamos a dar un pespunte. Ya tenemos 2 acetatos colocados y vamos a hacer lo mismo con este último que nos queda. Ya tenemos los 3 acetatos colocados y ahora lo que vamos a hacer es cerrar a puntada escondida la abertura que habíamos dejado. Vamos a alinear los bordes de la tela, doblamos así un poquito y vamos a dar unas puntadas para cerrar. No os preocupéis mucho si estas puntadas se ven, porque luego, como vamos a enrollar esta parte, va a quedar totalmente oculto. Yo prefiero cerrarlo, pero es verdad que incluso si no lo cerrarais no pasaría nada. Vamos a cerrar esta abertura y continuamos. Con la abertura cerrada vamos a empezar ya a darle forma. Lo que hacemos es plegar, formando, o si os fijáis es aquí, un triángulo equilátero, porque son 8 centímetros cada uno de los acetatos que hemos puesto. Entonces hacemos coincidir las costuras aquí en el lateral y en este otro lateral también las vamos a hacer coincidir. Cuando las tengáis así sujetas vamos a dar 2 pespuntes. El primero por aquí muy pegadito al borde de la tela y el segundo justo a 1 centímetro, que sería aquí aproximadamente a la mitad, para unir estas 2 piezas entre sí y que nos quede con esta forma definitivamente. Mirad, ya he dado los 2 pespuntes que os comentaba, el que va pegadito al borde, el que va a la mitad y adicionalmente he dado uno más justo aquí, que es donde coinciden las costuras que os enseñaba antes. Comentaros que para dar estos pespuntes lo que tenéis que hacer es doblar así un poquito la pieza, forzar el acetato sin llegar a doblarlo del todo, lo suficiente para que lo podamos desplazar por la máquina, porque si lo dejamos en esta postura va a ser bastante complicado. Ahora ya tenemos la pieza donde va a apoyar el teléfono o la tablet y vamos a hacer el tope, que es donde va a sujetarse. Apoya aquí detrás y esta parte de aquí va a hacer tope. Como veis, estoy comenzando a enrollar porque esto lo vamos a hacer de una manera un poquito original, que va a ser así enrollado y ahora vamos a atar aquí con unas cuerdas a un lado y a otro. Vais a ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos a comenzar a enrollarlo, aunque ya lo habéis visto antes, vamos a ir así apretando un poquito, formando un rulito y vamos a llegar hasta aquí, hasta el final. Entonces, ahora tomamos una aguja que, como veis, he enhebrado con un hilo que hace bastante contraste. Vamos a dar aquí una puntada y de lo que se trata es de atarlo así. Vamos a dar 2 o 3 pasadas de esta manera y vamos a tirar para darle este aspecto como de caramelo. Vamos a intentar sacar la aguja siempre por el mismo sitio. Vamos a dar una más y ya tendríamos el primer lado. En el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, intentando mantener la distancia entre el hilo que estamos utilizando y el borde de la tela. Y una vez que deis estas puntadas en la base, realmente ya tenemos terminado nuestro soporte para el móvil. Yo lo que voy a hacer es decorarlo como siempre un poquito más. Entonces he preparado estos pequeños detalles, que veis que es bueno, una florecita que he hecho dando unas pasadas, unas hojitas, un yo-yo. Entonces esta que es más chiquitita la voy a sujetar aquí dando unas puntadas y esta otra que es más grande, es el mismo diseño, la voy a poner aquí en la parte de atrás. Vamos a sujetarlo con unas puntadas y de esta manera habremos terminado el soporte para el móvil. Veis que es un diseño bastante original, muy diferente a los que habitualmente vemos por internet. Voy a dar estas puntadas y os enseño ya el resultado final. Mirad, ya he cosido los detallitos en la parte de delante y en la parte de detrás y creo que el aspecto que tiene este portamóvil, la verdad es que más bonito no puede ser. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.